un poco en modelos reducidos, se llama así, a escala exacta, de lo que fueron locomotoras, vagones, lo que son estaciones. Entonces, como una especie de mostrar la idea de esto del ferromodelismo. No es tanto hacer es como mostrar un poco la historia del ferrocarril. Entonces, y también la evolución, ¿no? O sea, todo lo que se usaba en esos momentos, después cómo fue cambiando, tiene que ver con eso. Exacto, un poco mostrar esa parte. Bien. Así que es interesante, sobre todo para los chicos, ¿no? Y los no tan chicos, porque yo soy uno de los que colecciona. Entonces, los chicos y los no tan chicos, como para mostrar un poco el proceso, el progreso que trajo el ferrocarril, cómo se fue también desarrollando los pueblos donde pasó el ferrocarril, ¿no? Bien. Un poco la cuestión. Martín, sí, decinos. Contaba, viste que, qué sé yo, cuando surge el ferrocarril en Europa, que surge en Inglaterra, ¿no? Un poco era para llevar el carbón desde las minas hasta las ciudades, porque imagínate que en aquel tiempo el carbón era todo lo que es el petróleo hoy, ¿no? Claro. Entonces todo funcionaba. Y bueno, era para calentar las casas, no había el gas natural, entonces era otro sistema, ¿no? Y después con el invento de la locomotora a vapor o el motor a vapor que se usa en barcos, en trenes, entonces imagínate, todo eso fue el combustible. Que en Inglaterra en algunos lugares todavía sigue siendo un poco, hay usinas eléctricas que todavía funcionan a carbón en Inglaterra. Claro. Y bueno, entonces surge eso. Cuando llega a América el tren, la idea era ir uniendo lugares. Imagínate la distancia entre Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, imagínate las distancias tan largas, que no había eso en Europa. Las ciudades no estaban tan separadas, entonces el ferrocarril hacía la unión entre las ciudades. Cuando llega a América el ferrocarril, en vez de unir ciudades, que también lo hace obviamente, pero también fue creando ciudades, porque el paso del ferrocarril al lugar donde iban eran a vapor. Entonces cada 80 kilómetros tenía que pararse a tomar agua, a cargar agua para seguir el viaje. Claro. Entonces se fueron fundando pequeños pueblos que después lamentablemente algunos desaparecieron cuando terminó el ferrocarril, pero fueron formándose pequeños pueblos que era justamente el lugar de abastecimiento para poder seguir trabajando y para llegar al lugar de destino. Entonces fue como se dice, en Europa las unió ciudades, en América fue creando ciudades. Claro. Bueno, todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Era el achicar distancias en esos momentos. Que las carretas tardaban días, el ferrocarril tardó un poco menos de días y algunos tardó horas, entonces hasta que se llegó a desarrollar por completo, ¿no? Bien. Esto que vos contás, un poquito la historia, ¿no? De los comienzos, de cómo surge, de la expectativa que había en esos momentos, ¿no? Sí. Y hoy, hablando de aquellos que son aficionados a esto, ¿no? A quizás los elementos que se utilizaban, ¿no? O se fueron reemplazando por otros. Y me imagino que los chicos genera esta curiosidad, ¿no? Hoy con la tecnología, hoy en donde apretás un botón y surgen un montón de cosas. Ha cambiado tanto. Ahora apretamos un botón y funciona la cosa. Antes era esfuerzo de músculos, ¿no? Entonces, claro. Imagínate, para mover un cambio de vía había que tener un poco de músculo para levantar el peso. Había aquí en Villa Dolores, por ejemplo, los cambios de vía se hacían en el mismo lugar, en el mismo cambio. Pero imagínate que en otras había unas garitas que se llaman, que eran los lugares donde estaban todas las palancas, y por unos caños que iban hasta el lugar, que a veces estaba lejos, tenían que mover toda esa fuerza de músculo, ¿no? Entonces dependían de muchos factores. Dependían de muchos factores acá, o sea, tenía que darse todo en forma conjunta. Martín, contanos, esto se va a realizar, este segundo encuentro, el sábado 8 de abril. Sí, este sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, más o menos, la idea es esa. Sí. A las 6 de la tarde viene María del Carmen Marietán, que es de la Junta de Historia de Villa Dolores, a contarnos un poco lo que fue el ferrocarril. En la época, ella había puesto los inicios en la Argentina, y la primera vez. Y esta vez va a seguir un poco más adelante hasta la época de Perón, va a seguirnos contando un poco de esto. Entonces es bastante interesante. Estuvo muy interesante la otra vez que hizo la parte histórica, porque es interesante entender
por qué surge en Argentina, cómo se desarrolló en Argentina, y bueno, y lamentablemente cómo se fue perdiendo y cómo se está intentando recuperar. Bueno, esta expectativa que hay, ¿no? De que llegue nuevamente el tren, ¿no? Desde quizás de otra forma, otro lugar. Hoy la situación ha cambiado considerablemente, pero bueno, como decís vos, siempre todo lo que tiene que ver con este recurso de comunicación, de achicar distancias, de trasladar, son importantísimos. Esto y es para el desarrollo, ¿no? Un poco para el desarrollo de nuestra zona, ¿no? Totalmente. Que no es solamente Villa Dolores, porque a veces uno piensa que, bueno, uno te puede tomar un colectivo, claro, no es solo Villa Dolores, es todo el Valle de Tras las Sierras, es toda la zona de Coslara, es toda la provincia del norte de San Luis. Entonces el ferrocarril no es solo para llevar un grupo de gente, ¿no? Es también en la parte de carga, todo lo que se desarrolla con el movimiento. No es lo mismo transportar de vez en cuando algo que empezar a transportarlo de una forma continua. Entonces hay otra forma de desarrollo, ¿no? Entonces hay que pensar también en eso, ¿no? Hay que pensar en eso. Martín, bueno, ¿esto dónde se va a realizar el evento? Para que en la Asociación Italiana, ahí al frente de la Plaza Mitre. Bien. Ahí entonces nos juntamos ahí hasta las 2 hasta las 10. Sí. Si a alguien le interesa, como por ahí, esto de las 6 de la tarde que viene María del Carmen Maritán, por ahí es muy interesante su charla. Se puede venir un rato antes, también charlar con nosotros, compartimos un poco las cosas. Si alguien tiene modelos a escala y los quiere llevar, también que los lleve. Qué bueno eso, ¿no? Compartirlo. Es el momento y el lugar. Sí, por supuesto, nosotros encantados de que venga alguien y que pueda compartir eso con nosotros. Porque también es un momento de encuentro los que estamos en la zona de ferromodelistas que a veces no nos conocemos y por ahí surge esto y dice, bueno, voy a ver qué onda. Claro. Y de golpe nos encontramos con gente que también colecciona y que también le gusta la cosa. Es más, la vez pasada nos pasó eso, ¿no? Mira vos. Entonces él le decía, bueno, vénganse. Hay una pista, digamos, de vías, a lo mejor traen sus trenes, los ponen ahí, que anden un rato y disfrutamos todos. Martín, ¿el lugar dará las dimensiones? Porque ya veo que hay muchos que me empiezan a llevar sus cositas, y está bueno esto. Tiene un escenario bastante grande ahí, entonces lo ponemos sobre el escenario, que es como un lugar bastante alto, pero no tan alto como para que no se pueda ver, sino una altura un poco como más arriba de la cintura nuestra. Y entonces se permite ver, podemos los chicos acercar ahí para que vean y también a una distancia prudente también para que no toquen todo. Totalmente. Martín, acá me preguntan si este encuentro se da en forma anual, cómo están previstos, cómo se organizan. Mira, la idea es que sea anual. Bien. La idea es que empiece a ser anual y que lo hagamos ya permanente. Capaz que cambiamos la sede, digamos, en algún lugar después a lo mejor, pero... Ojalá, que sea por eso. Sí, la idea es que sea anual. Bien. Bueno, porque hay mucha expectativa, ¿no? Y por ahí la gente recién se entera y dice, ay, no llego con esto. Bueno, y también... No, cualquier cosa le podemos dejar después un teléfono que se contacte con nosotros. Decinos así la gente se comunica con ustedes. El mío es 3544-612-614. Perfecto. Es bastante fácil. Bien. Después te puedo dejar ahí en la radio el de Eduardo, también Eduardo también es el presidente ahora de la comisión, así que... Sí. Cualquiera de nosotros les va a dejar, digamos, le deja los datos y nos comunicamos después. De todas formas, acá tenemos a nuestra fanpage que estamos compartiendo en estos momentos este flyer, ¿no? De este segundo encuentro en donde hay contactos en Facebook, Tras las Sierras, Villa Dolores, así que hay como encontrarlos, ¿eh? Sí, hay. No se van a escapar fácil. Sino que se llegue ese día y compartamos un rato mejor, así tomamos unos mates, un café por ahí. Eso me gusta. Y charlamos. Mira, la otra vez estuvo muy lindo porque nos sentamos a compartir con mucha gente que vino de afuera también, no solamente vino de Villa Dolores, sino se vinieron de San Francisco del Monte de Oro, vinieron de Villa Mercedes, de Concarán, de Santa Rosa, o sea, fueron quedando bastante gente porque por el interés de la vuelta del tren, ¿no? Claro. Y también esto también fue atrayente, también esto del ferromodelismo, así que bueno, nosotros contentos obviamente. Por eso volvemos a repetirla. Volvemos a repetir la cosa. Bueno, y estas a ver, no solamente tiene que ver con la historia, con la cultura, ¿no? Sino también con generaciones. Cada uno desde su lugar en su momento puede hacer su aporte y también su expectativa, y me parece que eso también suma a esto que están haciendo, ¿no? Sí, la verdad que ahora que me estás contando eso también fue una cosa muy linda compartir con la gente que vino. A veces uno dice, ponemos a hablar de nostalgia, pero no es solo la nostalgia en un sentido como peyorativo, no una cosa como negativa, sino
también revivir parte de uno mismo, ¿no? Te cuento una cosa, si me permites, ¿no? Sí, cómo no. Hay en Cruz del Eje, por ejemplo, se hizo la novena patronal de Cruz del Eje, me contan, y la novena esta vez tuvo que ver con sanar heridas en el pueblo, que quedaron grabadas en el pueblo. Y lo que se trató justamente fue toda la herida que quedó en el pueblo de Cruz del Eje por el ferrocarril, la ausencia del ferrocarril. Mira vos. Toda la novena patronal se trató de eso. Un día fueron los ferroviarios, otro día fueron los que trabajaban en el taller, otro día fue la gente que viajaba. Fue muy interesante la puesta en común de cómo la iglesia en ese momento se puso como para saber esta herida que quedó en Cruz del Eje, porque no sé si la gente sabe, Cruz del Eje tenía talleres ferroviarios, y cuando se cerraron los talleres ferroviarios, Cruz del Eje como que empezó un poco su agonía, ¿no? Sí. Y fue y sigue siendo un dolor todavía. Uno pasa por esos lugares y ve los talleres o el pueblo, digamos, la estación del pueblo con locomotoras a vapor y cosas derrumbradas, ya feas, que quedan como un cementerio de trenes, ¿no? Claro. Y da mucho dolor verlos. Bueno, pero uno, esto que vos decís, ¿no? Esta nostalgia, esto decís, este abandono quizás, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sí. Que podemos y que se puede recuperar y llevarlo en otro contexto, ¿no? Y ahí está el rol de ustedes, que recuperarlo. Esa es la idea de cómo revivir eso para que no quede en un dolor, sino que justamente surja como el motivo para poder gestionar la vuelta del tren y poder hacer realmente bueno, volviendo al tema Cruz del Eje está pidiendo mucho la vuelta del tren, y el tren este año llega hasta La Falda, hasta Valle Hermoso, y la idea es que llegue hasta Villa de Soto, o sea, va a llegar a Cruz del Eje y a Villa de Soto. Eso es lo que está en los planes. Bueno, de a poquito este tren de la Sierra ha dado sus pasos, ha llegado a su paso por el esfuerzo de toda la gente que lo está pidiendo, por la parte de los políticos, y ha dado sus pasos. Entonces llegaba hasta Cosquín, después llegó hasta un poco más allá, no me acuerdo el nombre del pueblo, y bueno, ahora llega hasta La Falda y Valladolid. De ahí le queda que tiene que llegar a Capilla del Monte, y de Capilla del Monte a Cruz del Eje no es tanta la distancia, y no falta mucho. No es tanto, y es el motor, mira vos, es el motor que impulsa a que se generen cosas que tienen que ver con la historia, y por qué no, que se puedan llevar de acá en adelante. Martín, bueno, agradecerte, vamos a repetir para que la gente que nos está escuchando, por ahí se suma recién, el día sábado 8 de abril, el horario de 14 a 22 horas, se va a desarrollar el segundo encuentro de ferromodelismo inmaterial histórico ferroviario Villa Dolores tras la Sierra. Un momento espectacular, no solamente de encuentros, de vínculos, de historias, de anécdotas, y también a las 18 horas va a estar la Junta Municipal de Historia, van a brindar una charla en donde van a contar un poquito, ¿no?, la historia del ferrocarril. ¿Dónde? En la Asociación Italiana Roma, ahí en Avenida Belgrano 85, frente a Plaza Mitre. ¿Me faltó algo, Martín? No, creo que está todo. ¿Estamos todos? Bueno, la verdad, agradecerte. Si quieren llevarse su propio mate para sentarnos a charlar un rato largo, a nosotros nos parecería un evento muy lindo para nosotros. Lindo. Bueno, ¿y sabés qué, Martín? Te convoco para que después nos cuentes cómo fue, cómo resultó. Por supuesto, sí. ¿Te parece? Obviamente. Listo. Totalmente. Listo. Dale. Martín, un abrazo y muchas gracias.